En el capítulo anterior veíamos cómo el general Martínez Campos era sustituido por Weyler, quien puso en práctica una política más agresiva. Su plan de reconcentraciones fue aprovechado por la prensa y la opinión pública norteamericana para atacar duramente a España. Las tropas de Weyler consiguieron abatir a Antonio Maceo, el general más carismático de los cubanos, mientras en el pueblo de Cascorro, Eloy Gonzalo llevó a cabo una de las gestas más emblemáticas de toda la guerra. En Estados Unidos, McKinley fue proclamado presidente. Teddy Roosevelt y los expansionistas propugnan crear una gran escuadra, mostrándose así como los apóstoles del naciente imperialismo americano. En el archipiélago filipino, Aguinaldo extendió la insurrección. El general Polavieja sustituyó a Blanco y Rizal fue ejecutado. De Cádiz siguen saliendo tropas para Cuba. El número de soldados en la isla era ya de 200.000. En el otoño de 1897, Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista Obrero Español, lanza una campaña contra la redención en metálico. Su lema es, o todos o ninguno. La campaña no consigue cambiar el sistema de reclutamiento, pero queda como un testimonio y una denuncia del mismo. Yo creo que no habría posiblemente muchas familias a quienes no hubiese afectado directamente lo que se llamó la guerra de Cuba, el desastre del 98. Yo concretamente recuerdo haber oído el relato de esta guerra, de una parte de esta guerra, por mi abuelo, que había tenido que ir a Cuba a combatir contra los independentistas, contra los insurrectos, les llamaba él, que es como era el nombre que se empleaba contra ellos. Es curioso porque en esa época existía el sistema de cupos y mi abuelo seguramente no pudo pagar las 2.000 pesetas que hacían falta para librarse del servicio en ultramar. Y entonces contaba unas coplas que a mí me han quedado grabadas porque son muy simbólicas del desastre. Decía, escribía a su novia, un soldado, y decía: mi querido Soledad, llevo 4 meses ya con fatiguitas por verte, aquí encerrado en un fuerte, que no es fuerte ni es nada. De cañas está formado, sujeto con barro y guita. Vaya un fuerte que me han dado, parece una señorita, por lo débil y delicado. No me rindo a distracción, ni matan a tu Manolo como no sea traición. Tengo un Mauser para mí solo, y eso es una bendición. Escribe y no tengas guasa, que sin ti no veo luz. Yo no sé lo que me pasa. Si muero, pon una cruz a la puerta de mi casa. Ya sabrán, padres, por los periódicos, las veces que tuvimos fuego con el enemigo. No pueden ustedes comprender lo que sufrimos, pues el sol nos abrasa y por las noches tenemos que dormir a la luna. Lo que hacen con nosotros los jefes es una barbaridad, pues hay días que nos meten 12 y 14 leguas en el cuerpo, y después de andar tanto,
muertos de hambre y de sed, es cuando vienen los insurrectos, y ya ve usted lo que podemos hacer. Yo siempre recuerdo que mi abuela por parte de madre, todavía habían pasado ya años del final de la guerra, y ella todavía se acordaba con una pena enorme de ver a los soldados españoles llegar, jóvenes, robustos, como decía ella, chapetones, y marchando, y verlos a los 4, 5, 10 días en los hospitales, tosiendo y muriéndose de fiebre amarilla y de paludismo. Y yo creo, como ha habido ya autores que lo han investigado, que los verdaderos criminales de esa guerra fueron los que estaban encargados de abastecer al ejército español y a la marina española. La bravura de los españoles nunca se puso en duda, pero llegar a los hospitales y encontrar que no había ni comida buena y no había medicinas, ese fue el gran crimen, a mi juicio, de la guerra del 98. El 8 de agosto se produce un suceso de decisiva importancia. Cánovas había ido al balneario de Santa Águeda para una cura de aguas y reponer sus fuerzas. Esa mañana había dicho: Santa Águeda me da la vida. Sobre las 12:30, Cánovas se sentó en un banco de la galería y se puso a leer la época. El anarquista italiano Miguel Angiolillo, que había llegado a España con la misión de asesinarle, se aloja en el mismo balneario. Desde la primera planta baja a la galería y con una extraordinaria sangre fría le dispara 3 tiros. Angiolillo, que es detenido sin oponer resistencia alguna, declara: He cumplido con mi deber y estoy tranquilo. He vengado a mis hermanos de Montjuic. Pero hubo una conexión entre Angiolillo y los insurrectos cubanos. Estos sabían que mientras estuviese al frente del gobierno de Madrid Antonio Cánovas del Castillo, el general Baylor, el duro Baylor, tendría asegurado su mando en Cuba. Por eso apoyaron el propósito de los anarquistas de acabar con la vida de Cánovas del Castillo. El 15 de agosto Angiolillo es ejecutado. Un aficionado a la fotografía, José Brunet, consigue estas 7 impresionantes instantáneas de la ejecución. En el diario neoyorquino The World, bajo el titular Acto Providencial, dice: los cubanos, por fin, van a ver realizados sus sueños de libertad, porque ahora sin Cánovas, la guerra entre los Estados Unidos y España es inevitable. Como se preveía, el gobierno de Azcárraga dura muy poco. La reina, ante la difícil situación, llama a Sagasta, ya agobiado por los años, que se ve obligado a aceptar. El nuevo gobierno de Sagasta cambia la orientación respecto de Cuba, seguida por el anterior gabinete conservador. La crisis económica que padece España impide sostener los gastos de una fuerte campaña militar y al mismo tiempo parece un despropósito enfrentarse al potencial militar de los Estados Unidos. Así que la vía de la autonomía, la vía que hace años había ensayado Maura, aparece como la única posibilidad para apaciguar a los rebeldes cubanos sin los costosos gastos de una guerra. La pacificación ha de venir ahora por la acción política. Todos los esfuerzos del mundo no son bastantes
a mantener la paz con el solo empleo de las bayonetas. Esta nueva era debe inaugurarse con nuevos procedimientos y que nada tengan que ver con los antiguos. En octubre de 1897, Weyler cesa en el cargo de capitán general y se nombra en su lugar a Ramón Blanco, ex capitán general de Filipinas. La salida de Weyler de La Habana es clamorosa. Tiene que sumarse al balcón de capitanía y hablar a las multitudes. Al llegar a España, el patriotismo se desborda en La Coruña, en donde el Montserrat toca puerto. Hasta los republicanos y los carlistas se unen al homenaje. Lo mismo ocurre en Barcelona. En Mallorca, sus paisanos le reciben como un héroe. Allí se estrena el himno a Weyler. A finales de septiembre llega a Madrid el nuevo embajador de los Estados Unidos. Se trata de Stuart Woodford, abogado y general de la Guerra Civil. El presidente McKinley le dio mucha autoridad a Woodford. Woodford le mandaría las cartas selladas y la única persona en los Estados Unidos que las abriría sería el presidente. La información solo se revelaría si el presidente quisiera hacerlo. Desde la Casa Blanca tenía una línea de comunicación directa que les permitía intercambiar opiniones francas y abiertas sobre los acontecimientos en Madrid y cómo Woodford los veía. Ellos no pueden ir más lejos en las concesiones que nosotros les pedimos, sin ser arrastrados por su propia gente aquí en España. Prefieren la posibilidad de guerra con la pérdida segura de Cuba que el derrocamiento de la monarquía. El 6 de noviembre el gobierno de Madrid concede una amplísima amnistía a los presos políticos de Cuba y Puerto Rico. La contestación por parte de los rebeldes no se hace esperar. Máximo Gómez replica con un bando de rechazo, amenazando con pena de muerte a los oficiales que se acogiesen a esa amnistía. El 26 de noviembre de 1897 se publicaban los decretos de autonomía para Cuba y Puerto Rico y establecían la igualdad de derechos para los españoles europeos y para los españoles americanos. Se establecía también el sufragio universal y el régimen de libre comercio, es decir, triunfaba el librecambismo tan beneficioso para los intereses de los norteamericanos. El proyecto de autonomía que se intenta llevar a cabo en 1897 tiene como característica principal que es ya demasiado tardío. Las posibilidades de una autonomía cubana dentro de la corona española eran reducidísimas, casi nulas. La realidad es que la única posibilidad de permanencia cubana en la monarquía española hubiera sido llevar a cabo las reformas de 1893, las de Maura, no estas que son ya demasiado tardías. No tenía sentido conceder la autonomía en un momento que había 200.000 soldados españoles combatiendo en Cuba. En Filipinas, el capitán general Camilo Polavieja no consigue los refuerzos que había pedido reiteradamente y además se encuentra enfermo. El 15 de abril embarca para España. Le releva el general Primo de Rivera. Don Fernando Primo de Rivera muestra un carácter mucho más liberal y conciliador que su antecesor Polavieja. Accede a las peticiones de los nativos. Quieren la autonomía de la isla, piensa que puede concederse. Mayor representatividad en las cortes, en la administración, en la vida de las Filipinas. Primo de Rivera contacta con don Pedro Alejandro Paterno, personalidad filipina de alto relieve, de gran fortuna, compañero de Rizal en Madrid. Paterno se ofrece a negociar directamente con Aguinaldo y otros jefes en su misión a España, a cambio de facilitarles medios económicos. Primo de Rivera concede un plazo al enemigo para que se rindiese y entregara las armas. Aguinaldo y otros jefes aceptan el llamamiento.
Aguinaldo reconocía la soberanía de España a cambio del perdón a los insurrectos, el olvido de su conducta pasada y barcos para conducirles a Hong Kong. Tras varias negociaciones, al fin se concierta la paz en Biak-Nabató el 10 de diciembre de 1897, poniendo así fin a la insurrección filipina, porque el gobierno español, a cambio del reconocimiento filipino de la soberanía española, se compromete a introducir reformas radicales en la vida social y política de Filipinas, de tal manera que se aproxime lo más posible al lema filipino de Filipinas con España y no Filipinas bajo España. La paz de Biak-Nabató produce una ola de optimismo. Se canta un Te Deum en la Catedral de Manila y en San Francisco el Grande de Madrid con asistencia de la reina. Era el 31 de diciembre. El año de 1898 comienza con alivio y esperanza. A los pocos días del inicio del gobierno de la Cuba autónoma, el 12 de enero de 1898 se produce en La Habana un desorden que tiene inesperadas consecuencias. Un periódico recién fundado con el significativo título de El Reconcentrado publicó un suelto titulado Fuga de Granujas. Era un ataque contra un directo colaborador del general Weyler, el capitán Sánchez. Los militares españoles se sintieron calumniados y el periódico fue asaltado. Con este incidente del Reconcentrado, mal comienza 1898 para la recién nacida autonomía cubana, a la que el cónsul norteamericano en La Habana, Fitzhugh Lee, da por fracasada. El señor Lee era un hombre turbulento, bastante aficionado al alcohol, que conocía muy mal el Caribe, que ciertamente hablaba con mucha dificultad español y lo entendía también menos que medianamente, pero que tenía ideas bastante firmes y claras como antiguo militar estadounidense sobre lo que debía de ser la disciplina dentro del ejército. El que unos oficiales se amotinaran y asaltaran en contra de órdenes estrictas de su propio capitán general un periódico, eso era simplemente algo que estaba fuera de la tradición americana y que no podían entender ni digerir. En otras palabras, el temor del presidente McKinley es que se produjera una disgregación, una disolución del propio ejército español, del poder español en la isla, y que se produjera un vacío de poder arriesgado para los intereses de Estados Unidos. El día 24 de enero por la tarde, el subsecretario Day le dice al embajador español Dupuy de Lond que el presidente ha decidido enviar el acorazado Maine a La Habana como prueba de amistad. El Maine se halla fondeado con la escuadra del Atlántico Norte en las Tortugas Secas y de allí sale rumbo a La Habana. La flota americana está concentrada a solo 4 horas de la capital cubana. El gobierno español, sorprendido con la visita, se aviene a la ficción diplomática y comunica al plenipotenciario Woodford que España ha resuelto corresponder a la visita amistosa del Maine con el envío a Nueva York del crucero Vizcaya. Un día como hoy, 25 de enero, pero hace 100 años, y a esta misma hora, a las 11 de la mañana, el acorazado norteamericano Maine enfilaba el canal de entrada a la bahía de La Habana. El acorazado presenta un aspecto formidable, con su casco de blanco, sus chimeneas de ocre y sus cañones de negro. Multitud de gente acude a contemplarlo. El buque es saludado con las salvas de rigor. Una vez que el Maine queda amarrado a la boya número 4, hay recepciones oficiales e intercambio de regalos. La prensa amarilla se manifiesta inmediatamente. El titular del Journal: al fin nuestra bandera en La Habana.
Para el World del día 25, la llegada del Maine significa que la hora de la liberación de Cuba está cerca. Mientras el crucero Vizcaya navega camino de Nueva York y la tripulación del Maine es agasajada en La Habana, en la prensa de Nueva York estalla un escándalo que complica más el clima prebélico entre los Estados Unidos y España. El 9 de febrero, en la primera página del Journal, aparece una carta del embajador español en Washington, Dupuy de Lome, dirigida a Canalejas, político en ese momento no formaba parte del gobierno y promotor del diario Heraldo. Y en esta carta se contenían términos muy duros contra la política de McKinley y contra la conducta del Congreso americano. Concretamente uno de ellos decía: además de la natural e inevitable grosería con que se repite cuanto ha dicho de Bayler, la prensa y la opinión en España, demuestra una vez más lo que es McKinley, débil y populachero, y además un politicastro que quiere dejarse una puerta abierta y quedar bien con los jingos de su partido. El escándalo es enorme, Dupuy cesa inmediatamente y tiene que volver a España. Un agente de los insurrectos en La Habana roba la carta y la entrega a la Junta en Nueva York. Esta la pasa al Journal, que la publica a toda página afirmando que de este episodio quizá surja la guerra, pues el presidente no puede pasar por alto el agravio. El escándalo pone al Journal en los 800.000 ejemplares. Y nos encontramos en el lugar exacto donde estaba fondeado el acorazado norteamericano Maine el 15 de febrero y, como podrán apreciar, 100 años han cambiado mucho La Habana, pero de todas maneras esta es una vista muy semejante a la que tienen que haber visto los tripulantes de aquel acorazado en aquella época. Se encontraban a bordo casi todos los miembros de su tripulación, a excepción de 4 oficiales que estaban cenando en un buque norteamericano fondeado cercano a él. A las 9:30 de la noche, una cálida brisa tropical sopla sobre las encalmadas aguas del puerto de La Habana. En los sollados del Maine, la marinería descansa ajena al drama que dentro de unos instantes está a punto de ocurrir. Yeah, there's a Spanish rule, you know. El estallido, que tuvo lugar a proa debajo del dormitorio de la tripulación, causa la muerte a 264 marineros y 2 oficiales. Los heridos son trasladados a los hospitales. El Maine queda ardiendo toda la noche y al amanecer una masa de hierro retorcido sobresale del agua. Rivalizan en ayudar a las víctimas los americanos y los españoles. Como producto de la explosión, o mejor dicho, de las explosiones, puesto que los testigos que estaban cercanos dicen haber escuchado primero algo parecido al estampido de un cañonazo y después una explosión mucho más violenta que fue la que destruyó prácticamente al buque.
Estamos en las profundidades del crucero Olympia, dentro de una Santa Bárbara. Les voy a enseñar dónde tuvo lugar la explosión que destruyó al Maine, que tenía una construcción casi idéntica a esta. La explosión se produjo en esta Santa Bárbara, y lo que la provocó fue un incendio en el depósito de carbón en esa zona de ahí. Causó una enorme explosión aquí, que enseguida produjo otra en la Santa Bárbara siguiente, y esta a su vez en la contigua. Esta fue la causa del hundimiento del Maine. La voladura del Maine es noticia en toda la prensa mundial, con especial énfasis en la española y cubana, pero lo es de manera sobresaliente y con consecuencias superiores en la prensa americana. El día 16, el Journal encabeza la primera plana. El crucero Maine explota en el puerto de La Habana. El día 17 dice: el Maine partido en dos por una secreta máquina infernal del enemigo, y ofrece $50.000 a quien aportara pruebas. El World señala: la explosión del Maine fue causada por una bomba o un torpedo. La opinión pública, excitada por la prensa, señala a España como autora de la catástrofe. La escalada de enfrentamiento hispanoamericano aumenta por momentos. El Journal y el World alcanzan el 1.000.000 de ejemplares. En La Habana, el entierro de los 19 cadáveres localizados hasta el momento constituye una impresionante manifestación de duelo, con asistencia masiva de las autoridades y del pueblo cubano, como exteriorización del dolor por los muertos y de simpatía hacia los supervivientes. Los amasijos de los hierros del Maine continúan aprisionados todavía los cuerpos de los tripulantes. Washington crea una comisión especial para averiguar las causas. La preside el comandante del Iowa, capitán William T. Sansom. Los españoles hacen lo mismo. Los buzos españoles no pueden examinar el interior del barco. El dictamen de la comisión española concluye que la explosión fue producida por causa interior. El dictamen de la comisión americana concluye que fue debida a una mina submarina bajo el costado de babor. La mayoría de los americanos supusieron que el hundimiento había sido un acto de los españoles, o quizás de algunos cubanos, aunque esto fue incorrecto. Una explosión interna fue la causa del hundimiento del Maine. Un grupo de investigadores americanos decidió, al contrario, que una explosión externa había hundido el buque. Pero la verdad no se descubrió en aquel entonces, ni por muchos años después. Años más tarde, en 1976, el almirante Rickover, de gran solvencia técnica, publicó un estudio que, basado en los nuevos conocimientos, criticaba el dictamen de la Comisión Americana de 1898. Dos antiguos colaboradores del almirante Rickover, ya fallecido, fueron localizados y entrevistados en Washington para este programa. Su testimonio es de gran importancia para aclarar definitivamente la tan controvertida causa del hundimiento del Maine. El almirante Rickover fue un importante y prominente oficial de la Marina de los Estados Unidos. Está considerado como el padre del programa de submarinos nucleares. En 1974, yo era el historiador de su equipo.
Rickover leyó un reportaje en un periódico de Washington que se preguntaba por qué el misterio del hundimiento del Maine. El almirante formó lo que llamaba el equipo Rickover. Lo componíamos varios historiadores, diplomáticos, abogados de derecho naval y 2 prestigiosos ingenieros navales. El almirante Rickover nos dijo que nuestra única misión era la de encontrar la verdad. Nada más. Nunca nos dirigió, no nos guió y nuestra respuesta no fue condicionada por él de antemano. Nos fuimos a los archivos nacionales y allí lo encontramos todo. Los documentos no habían sido alterados ni falsificados. Personalmente a mí me interesó una gruesa carpeta de papeles, incluyendo 500 fotografías de los restos del buque cuando fue levantado del fondo de la bahía de La Habana entre 1910 y 1912. Miré las fotos y me di cuenta de que salían suficientemente detalladas para que los ingenieros actuales pudieran ver las fotos y quizás averiguar qué había pasado con el buque. Examinamos todas las pruebas disponibles y llegamos a la conclusión de que no hubo ninguna mina. La explosión ocurrió en una Santa Bárbara de reserva que estaba delante y a babor, al lado de un depósito de carbón. Estimamos que estallaron alrededor de unas 15.000 libras de pólvora. La Comisión de Investigación de 1898 decidió que una mina grande como esta había explotado debajo del buque. Estaban equivocados. Si una mina hubiera explotado debajo del Maine, hubiera levantado el buque entero e inducido movimientos verticales violentos. Además, por supuesto, una mina como esta hubiera originado una columna de agua que nadie vio. Este es el monumento a las víctimas del hundimiento del Maine, el 15 de febrero de 1898. Hay 229 marinos enterrados aquí, de los 266 hombres que murieron. El hundimiento del Maine marcó el punto de arranque en el proceso que llevó a la guerra con España. Alteró enormemente la opinión pública, fortaleciendo mucho la presión sobre la administración republicana para ir a la guerra. Estamos en el despacho del vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. De 1879 a 1921 fue el despacho de los secretarios de la Marina, entre ellos John DeLong, que ocupaba ese puesto en 1898. Desde esta sala se emitieron las órdenes a la Marina de los Estados Unidos, quizás las operaciones militares más importantes de la guerra. El ministro Long se tomó un día libre después del hundimiento del Maine, dejando el mando al subsecretario Theodore Roosevelt. Roosevelt aprovechó la oportunidad para mandar un mensaje al comodoro Dewey, que en ese momento estaba con la escuadra asiática en Japón. Le ordena que vaya a Hong Kong para estar más cerca de su objetivo en caso de guerra, la bahía de Manila. Al presidente McKinley la tragedia del Maine le afecta extraordinariamente y está acongojado e inquieto.
Cuando Roosevelt le dice que en justo castigo habría que enviar la flota americana a La Habana, McKinley, nervioso, le contesta que no quiere oír más la palabra guerra. En Singapur, el líder Emilio Aguinaldo comienza sus contactos con los norteamericanos. Se acuerda que actúa en colaboración con la escuadra americana y se prepara una entrevista con el almirante Dewey. El 9 de marzo, el Congreso aprobó una ley que puso 50 millones de dólares a la disposición de McKinley para mejorar las Fuerzas Armadas. Esta medida fue también una maniobra diplomática para presionar a España y llegar a un acuerdo pacífico en Cuba. 2 semanas más tarde, en el Senado, ocurre una cosa importante que contribuye mucho al proceso que lleva a la guerra. Redfield Proctor, que acaba de llegar de Cuba, pronuncia un discurso que impresiona a todo el país. Me fui a Cuba con la convicción de que la situación se había exagerado. No podía creer que hubieran muerto 200.000 ciudadanos dentro de los fuertes españoles. Pero la respuesta es que no se había exagerado. Hay niños andando por allí terriblemente escuálidos, con los ojos hinchados y el abdomen inflado a 3 veces superior a su tamaño normal. El discurso del senador Proctor consigue convencer a muchos. También sirve para que el sector financiero respalde la idea de la guerra contra España. En Madrid, el embajador norteamericano Woodford es recibido en audiencia privada por la reina María Cristina para que haga llegar un mensaje al presidente McKinley. He hecho cuanto usted me ha pedido o sugerido. He ido tan lejos como ha sido posible. Creo que ahora, si el presidente McKinley es amigo mío, debería estar dispuesto a hacer algo por su parte. Quiero que su presidente prohíba a los americanos que ayuden a la rebelión hasta que el nuevo plan de autonomía haya dispuesto de un plazo razonable. En ese mismo mes de marzo, la muerte de Frascuelo conmueve a toda la nación. Junto con Lagartijo dominó la España taurina durante 2 décadas. Torero arriesgado y espectacular, soportó más de 20 cogidas, que se consideraron mortales. Franco Rodríguez describe así el entierro. Asistieron hombres distinguidos y tipos del pueblo, muchachos y señores del arroyo. Se vieron centenares de coronas con dedicatorias expresivas, desde la alta representación de las Cortes, pasando por el gobierno. Alguien apunta desde un semanario que el entierro de Frascuelo era también el entierro que pronto le esperaba a España. La fiesta de los toros es en aquella época el gran espectáculo de masas. Ni siquiera en los momentos más dramáticos la gente deja de asistir a las llamadas corridas patrióticas. Blanco y Negro reseña así una de ellas. Toda la hermosura madrileña luciendo espléndidas bellezas femeninas en palcos y gradas. Todo el entusiasmo patriótico rebosando en las alegres muchedumbres del tendido. Es decir, todo lo que no pueden quitarnos los yanquis por mucho que afilen sus uñas codiciosas. Los diestros, montera en mano, formados tras el pelotón de la Guardia Amarilla, oyen la marcha de carne. El tema de la guerra aparece en todos los espectáculos con gran arraigo popular. Lo hace en los toros, pero lo hace también incluso en el espectáculo lírico. Se llega a realizar una función de ópera patriótica en el Teatro Real, cuyas localidades son sacadas a subasta, recaudándose alrededor de 680.000 pesetas de la época. Y será Federico Chueca el único, por cierto, y es curioso este detalle, el único de lo que podríamos llamar grandes espadas en la escritura de música escénica que contribuya a la creación de pequeñas obras, de pequeñas zarzuelas en un acto, de sainetes líricos, lo que se llama género chico, de naturaleza patriótica. Chueca se ve en cierta medida obligado a esto porque la reposición de una zarzuela suya que databa de más de una década atrás, que es Cádiz, ha llevado al primer plano de la actualidad la marcha, que en aquella zarzuela existía, a tal punto de que esa pieza se convierte en algo así como una suerte de segundo himno nacional con el que se acompaña a los soldados de reemplazo que se van a embarcar para las guerras coloniales.
habrá que esperar hasta el mes de noviembre de ese año 98 para que suba al escenario del Teatro de la Zarzuela, la única obra en que dentro, lógicamente, de las limitaciones de la época, se habla en términos claramente reivindicativos del tema de Cuba, apoyando en todo momento los intereses de las clases populares, al sacar subiendo a escena un coro de repatriados, y no solo eso, sino reivindicando una posible, si no insurrección, pero resistencia popular a pagar las contribuciones que habían crecido como una de las consecuencias económicas inevitables de la guerra. La zarzuela es un género claramente de exportación a través de compañías españolas que van a las colonias. Pero no solamente eso, sino que se crean muy pronto las propias compañías en Filipinas y en Cuba que ponen en escena pequeñas piezas en que, junto a la evidente evocación de la música popular, puede ser el caso de ritmos semi-autóctonos como es el de la habanera, se juega, como es habitual en las artes populares, con indisimuladas alusiones de gran fuerza sexual. Genio de mi papá, si me acompañara usted pelará la caña y yo me la chuparé. Al ingenio de mi papá, si me acompañara usted pelará la caña y yo me la chuparé. Porque la cubana de ardiente mirar, porque la cubana de ardiente mirar, ay, dulces más que azúcar, dulces más que azúcar, dulces más que azúcar y el rico panal. Igualmente, y aproximadamente desde la década de los 70, la zarzuela, en este caso la zarzuela grande, había sido exportada a Filipinas. Concretamente tenemos constancia documental de que hacia 1871 se representaba allí Jugar con Fuego de Barbieri con gran éxito. Pronto, como sucedía en Cuba, se empiezan a crear también zarzuelas que utilizan elementos autóctonos, que en este caso no están tanto en la música como en la reivindicación de la lengua o algunas de las lenguas. Se da el caso de que fechas incluso ya tan tardías como la correspondiente a la invasión japonesa, existen o se crean zarzuelas que desempeñan un papel de obvia reivindicación nacionalista. Ese es el caso de Vallanco, de Constancio de Guzmán, por ejemplo, que Vallanco quiere decir exactamente mi país, que no solamente se pone en escena en semejante fecha, sino incluso en otras muchísimo más tardías, coincidiendo con la salida de Filipinas del dictador Ferdinand Marcos. El informe de la Comisión Americana sobre el Maine llega oficialmente a Madrid el 28 de marzo. La presión norteamericana se hace visible cuando el representante en España del presidente McKinley propone al gobierno de Madrid la pacificación de Cuba mediante un armisticio que terminaría con unas conversaciones de paz patrocinadas por los Estados Unidos, que antes han renunciado a su idea o cualquier idea de anexión de la isla. Además, proponían la cancelación de la política de los reconcentrados, que, aunque inhumanitaria, había conseguido reducir a un nivel mínimo las acciones guerrilleras. El gobierno de Sagasta aceptó las proposiciones norteamericanas y, efectivamente, canceló el bando de los reconcentrados y estimuló la petición de un armisticio por parte de los rebeldes. En la noche del 31 de marzo, en la Casa Blanca, McKinley, junto con algunos ministros y amigos, recibe el telegrama de Woodford. Para España el panorama es sombrío. Solo le queda recurrir a una posible ayuda internacional. El 1 de abril es público que España ha recurrido ya a las grandes potencias. El ministro Gullón informa e instruye a sus embajadores en las principales capitales, París, Berlín, Roma, Londres, San Petersburgo,
de que intenten presentar sus oficios amistosos para evitar o para intentar solventar las diferencias que existen entre España y Estados Unidos. Concretamente, el 2 de abril, la reina se dirige al Papa León XIII pidiendo una mediación. Vivamente preocupada por la gravedad de las circunstancias y ante un conflicto inminente con los Estados Unidos, recurro a la reconocida bondad de vuestra santidad con el mayor respeto filial para rogarle evite por los poderosos medios que dispone estalle una guerra a todas luces injusta. También se dirige a la reina Victoria con una carta en la que le dice: sé cómo, con vuestra gran amabilidad, os habéis interesado siempre por mi pobre hijo, huérfano de padre, y por él os ruego que me ayudéis. El punto crucial era la solicitud de armisticio por parte de los rebeldes, solicitud que estos rechazaban. La negociación diplomática secreta se encamina entonces a conseguir que León XIII le pida a la reina regente el alto el fuego unilateral y que la reina regente, en reverencia al Papa, lo conceda. Sin embargo, los sectores más radicales de la sociedad española se oponen a este pacto. El periódico integrista El Siglo del Futuro escribe en un editorial: la intervención de León XIII sobra. España no debe guarecerse en las vestiduras de su santidad el Papa. Está obligada a defender su bandera y clavarla en el corazón de su agresor. Aquí, en la Casa Blanca, los representantes diplomáticos de las 6 grandes potencias de Europa presentaron una nota colectiva al presidente McKinley pidiendo que los Estados Unidos ejercieran moderación en su respuesta a la situación cubana. La nota decía así: apelamos a los sentimientos de humanidad y de moderación del presidente y del pueblo americano en sus existentes diferencias con España, esperando que ulteriores negociaciones llevarán a un acuerdo que, al propio tiempo que asegure la paz, provea las necesarias garantías para el restablecimiento del orden en Cuba. El presidente McKinley, en un mensaje al Congreso, somete a su consideración la cuestión entera de Cuba. Pido autorización para emplear las fuerzas militares y navales de los Estados Unidos, según sea necesario para dichos fines y en interés de la humanidad. La Cámara de Representantes y el Senado adoptan una resolución conjunta pidiendo la renuncia de España al gobierno de Cuba y la retirada de sus fuerzas. En Madrid, el gobierno comunica al embajador Woodford la ruptura de relaciones, pues la declaración conjunta equivale a una declaración de guerra. Woodford abandona España. El pueblo, a los acordes de la Marcha de Cádiz, sale ardiente e iracundo a las calles de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, con banderas y escarapelas, profiriendo vivas y mueras, arrancando los escudos en los consulados americanos. Nacen pasodobles patrióticos: muera el yanqui o viva España con honra. En esas manifestaciones callejeras nace una copla que se hizo popular. Olores de sangre y oro tiene la hispana bandera. No hay oro para comprarla, ni sangre para venderla. El 25 de abril, McKinley pide al Congreso que declare oficialmente la guerra a España. Se acepta por unanimidad y con efecto retroactivo al 21 de abril. El 23 de abril, el presidente McKinley, deseoso de intervenir en Cuba, hace un llamamiento a la población para que se aliste. Él pretende 125.000 hombres, pero la población, enfervorizada por la prensa, responde en masa. Hay quien dice que hasta 1 millón de peticiones. Él logra reunir unos 250.000 hombres aproximadamente, de los cuales logra entrar en una cierta eficacia 90.000. Improvisadamente, en el curso de 2 meses, se crea el ejército norteamericano por medio de un alistamiento improvisado, en campamentos improvisados, con mandos improvisados. Incluso se llega a dar el grado de oficial a todo aquel que ceda un local como centro de reclutamiento. En tiendas como estas, que todavía existen en Nueva York, se alistó a cientos de nuevos soldados. Don Pío Baroja,
En sus memorias dejó reflejado, muchos años después del conflicto, el rechazo que le producía la actitud que observaba por aquellos días en las calles de Madrid. A pesar de no ser un patriota, me pongo de mal humor. Al comenzar la guerra con los yanquis, varias veces me propuse no enterarme de nada. Pero las aglomeraciones de gentes delante de las oficinas de un periódico de la calle Sevilla me hacían pararme. La gente patriotera se contentaba con cantar un cuplé bastante estúpido que terminaba diciendo: para cerdos Nueva York. Yo me indignaba. Los periódicos no decían más que necedades y bravuconadas. Los yanquis no estaban preparados para la guerra, no tenían uniformes para los soldados. En el país de las máquinas de coser, el hacer unos cuantos uniformes constituía un conflicto enorme, según se decía en Madrid. Las revistas del 98 crearon una imagen absolutamente, hay excepciones, pero absolutamente falsa del poderío norteamericano. Se planteaba la guerra como si hubiera sido una guerra entre unos soldados que un solo español valía por 100 comedores de salchicha y que iban a derrotarlos pero con 2 abanicazos. Efectivamente, en España los periódicos atizaron mucho la chispa de la guerra y en la creencia de que el león español se iba a comer al cerdo norteamericano. Se les llama tocinos, cerdos, tocineros, y se les tiene por una potencia inferior. Y todos los periódicos coinciden en atacarles y en menospreciarles. Por lo tanto, la prensa sensacionalista contribuyó muchísimo a aquella catástrofe en la cual España tenía finalmente todas las de perder. La flota del almirante Sampson, que había presidido la comisión de investigación del hundimiento del Maine, se encuentra a tan solo 10 millas de La Habana. Se pone en marcha el bloqueo de Cuba. En el siguiente capítulo veremos cómo el ejército americano recién creado comenzará a organizarse. En la ciudad de Tampa se concentrarán las tropas a la espera de la invasión de Cuba. El actual subsecretario de Marina, Teddy Roosevelt, se pondrá al frente de una unidad especial creada por él mismo, los famosos Rough Riders. La escuadra de Pascual Cervera saldrá de Cabo Verde rumbo a las Antillas y conseguirá burlar el bloqueo de la flota americana. La otra flota, la del Pacífico, al mando del almirante Dewey, vencerá a la española en la batalla de Cavite. La noticia caerá como un mazazo en la opinión pública española. Se producirán disturbios y el gobierno tendrá que suspender las garantías constitucionales. El almirante Sampson bombardeará San Juan en Puerto Rico, pensando que allí se encontraría la escuadra de Cervera, pero este había conseguido llegar a Santiago de Cuba. Había conseguido entrar, pero ahora la dificultad sería salir de la angosta bahía cuya desembocadura estaba taponada por los buques americanos. Mientras, las tropas que habían salido de Tampa se encuentran frente a la playa de Daiquiri. El desembarco es inminente.